Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno, solo por Light Element. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, desigualdad. ¿Me acompañan? Abigail Robles. Yasael Faustino. Llamamos desigualdad a la cualidad a la cualidad de ser de una cosa distinta de otra, de distinguirse de otra por tener situaciones que la hacen distinta, en lo opuesta a la igualdad, ¿sí? La desigualdad puede también ser la falta de equidad, de equilibrio o igualdad entre dos o más personas, cosas, hechos o bien situaciones en este sentido y pueden asociarse con cuestiones sociales, bien es la desigualdad económica, social, educativa, en fin. De esta disciplina es la sociología se encarga de estudiar este tema. Comienzo con tu primer argumento, Javi. Hola, pues sí, mira, como bien lo decías, la desigualdad es algo diferente. En el ámbito humano, podemos hablar como desigualdad cuando hay una falta de equilibrio entre dos o más personas. Y podemos ver la desigualdad en cualquier momento, todos los días, en el trabajo, en la escuela, con tu familia, por X y Y razón. Entonces, es algo que está día con día y que debemos de evitar. Asael, tu planteamiento. Yo considero que la desigualdad es una desventaja eh, respecto a otras personas que se ven favorecidas injustamente. Es un problema que existe en la sociedad hoy en día, eh, que se ha producido en consecuencia del desarrollo pues disparejo o desigual en pues las regiones del mundo, ¿no? Efectivamente. Y es que desde la década de 1980 el abismo existente entre los que tienen y los que no ha crecido en casi todo el mundo, incluidas América del Norte, Australia, Escandinavia, ¿sí? Como las economías también en rápida expansión como lo es la India, ¿no? A menudo siempre hablamos de desigualdad y a veces pues nos ponemos a pensar en sus causas, ¿no? Te escucho, Avi. Pues sí, bueno, como lo dices, nos ponemos a pensar en las causas que puede haber y nada, no nada más en eso, también las consecuencias, ¿no? Y bueno, las causas, pues el aspecto económico, la falta de oportunidades de trabajo, el cual pues dan origen a los grupos sociales, pobres y ricos, y el incremento de los impuestos. Entonces, por ejemplo, en ocasiones puede ser con menos ingresos, hace que paguen más impuestos que los ricos, lo cual pues está muy malo, pero por otro lado la desigualdad aumenta cuando es un determinado grupo de personas, que el cual se está beneficiado y es el gasto público y en el acceso a servicios públicos y básicos, como la salud o la educación. En la parte social, déjame decirte que genera la discriminación entre los individuos por la posición económica, la raza, la religión, el sexo, entre otros, disculpen. Entonces esto va a ser lo que va a generar la dificultad que se presente en los grupos de individuos al acceso a la educación, a la tecnología, a los conocimientos, haciendo que un grupo de la sociedad se sienta más vulnerable para sufrir otras consecuencias como el rechazo, el hambre, la desnutrición. ¿Hasta qué nos puedes decir de esto? Sí, eh, la desigualdad es el origen de la discriminación, pues ya que la discriminación se trata de portarse diferente con las demás personas, ¿no? Con quienes se vean de alguna manera desfavorecidos económica, social o moralmente. La desigualdad implica una distribución inequitativa de oportunidades. Muchas veces el respeto, el acceso a los bienes y a los servicios eh, no es del todo fácil para pues las personas, ¿no? Por ejemplo, en,
en lugares en los que pues están más alejados de las ciudades, es difícil que cuenten con servicios como el agua potable, eh, luz, incluso con la luz, ¿no? Entonces, pues es una distribución inequitativa en las oportunidades. Claro, y bueno, de acuerdo contigo, Asael, pero también déjenme comentarles que a veces pensamos que solamente hay un tipo de desigualdad, cuando no. Hay, para ser exactos, pues está la desigualdad social, el cual se va a producir cuando una persona recibe un trato diferente. Y la consecuencia va a ser la posición social, su situación económica, la religión. También está la desigualdad económica, que se va a referir a la distribución de la riqueza entre las personas. También está la desigualdad educativa. Está en la base la desigualdad social y económica. También la desigualdad de género, el cual produce cuando una persona no tiene acceso a las mismas oportunidades que una persona de otro sexo. También la desigualdad social, el cual se va a producir cuando las leyes o el funcionamiento de los tribunales favorecen a uno de los individuos frente a otros. A mí me llama mucho la atención el aspecto de la desigualdad económica, ¿no? Como tú lo mencionabas, es aquella en la que pues está muy conectada a la distribución de la riqueza de esta sociedad, ¿no? Y estas desigualdades influyen en el nivel de acceso que tienen las personas a los bienes y servicios. Bueno, por otra parte podrían ser, no sé, también las consecuencias que pueden haber en la desigualdad económica, pero pues bueno, eso hace que haya consecuencias muy graves, tanto en el ámbito personal como en el ámbito social. La pobreza es la principal consecuencia junto con los problemas con la desnutrición o el hambre, y eso va de la mano con la desigualdad económica. También, ¿qué otro podría ser? Las guerras y los conflictos armados que existen entre muchos países del mundo, el cual van produciendo un desplazamiento de millones de personas que buscan un lugar seguro en el cual vivir o tener un futuro. Y también, por lo que he estado investigando, en algunos países los refugiados sufren situaciones de rechazo, discriminación, el cual los va a llevar a una situación de desigualdad. La educación va a ser la base para acabar con la desigualdad y para que todos tengamos las mismas oportunidades. Así es, Avi, lo mencionas muy bien. En cuestión del ámbito económico, creo que ese es el planteamiento que tenía Slim, ¿no? Que dando la educación al pueblo es como se podía pues disminuir la desigualdad en distintos ámbitos. Y lo mencionas bien en el tema educativo, incluso en el tema económico. Entonces, por esa parte, estoy de acuerdo contigo. Me queda pendiente el tema de la desigualdad legal. Eh, Ahí yo creo que es un poco más difícil, ¿no? ¿Tú qué opinas, Asael? Sí, pues mucho se habla eh, de que existen pues la desigualdad social, pero pues no hay una causa única. Eh, Esto se ha generado a través de la historia. La manera en la que las oportunidades se ven distribuidas, pues no es la más correcta. Entonces, esto pues genera que muchas personas no tengan eh, esa facilidad para salir adelante y pues genera más cosas que afectan a la sociedad. Por ejemplo, muchas de ellas son eh, el desempleo, ¿no? Entonces, el rezago educativo también. Entonces, esto pues nos detiene como sociedad, como país y es algo que no tiene una causa única. Muchas consecuencias, incluso esto puede llevar al suicidio, ¿no? Ya que pues son consecuencias muy concretas y muy contrarias a la armonía dentro de un país, dentro de una región, ¿no? Y pues esto genera pobreza, genera
cierto resentimiento, ¿no? Y pues Efectivamente. muchas veces ha causado hasta eh, revoluciones, ¿no? O conflictos dentro de los países. Una de las más graves consecuencias de la desigualdad social es la desigualdad educativa, como bien lo comenta Abby, ¿no? Que a su vez una manifestación de desigualdad de oportunidades. ¿No? La desigualdad de oportunidades se da cuando estas mismas pueden ocupar cualquier posición y no están distribuidas de forma igual para todo el pueblo, ¿no? De acuerdo a los criterios competitivos. Entonces, esa yo creo que es la desigualdad más grave, ¿no? Que puede haber. Te escucho, Abby. Claro, como tú le decías, pues sí, puede ser la, pues sí, como una consecuencia grave. Entonces, pues también yo ya di mi aportación también de las consecuencias que podría haber y enfrentamos día con día, como lo dije en un principio, con infinidad de desigualdad en cualquier lado. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que has mencionado. Hasta tu conclusión. Sí, como yo lo mencioné, el país se ve envuelto en una gran desigualdad social. Hay muchas personas que tienen que trabajar mucho o esforzarse mucho día a día para, pues, al menos poder sobrevivir, ¿no? Y hay personas que, pues, no tienen tantas oportunidades, muchos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse académicamente. Entonces, es algo que se tiene que manejar muy bien porque, pues, el país no puede seguir así. Tienen que tomarse algunas medidas para poder erradicar todas las consecuencias que genere este problema social que es la desigualdad. Así es. Abby, tu conclusión. Pues bueno, en conclusión, la desigualdad va a ser el medio de presión por el cual los miembros de las altas, pues se podría decir los estratos sociales impiden que las personas que están, pues sí, en las esferas bajas puedan subir. Y esto se habla en cualquier tema. Y como bien lo decíamos, en la política, en lo ambiental, en la economía, como lo mencionaste, cultural, lo educativo, todos los tipos que hay de desigualdad. Entonces, tenemos que luchar día con día y no va a ser una lucha fácil, obviamente no. Efectivamente. Concluyo con esto. Las formas más extremas de la desigualdad social toman la forma de opresión en distintos aspectos. El individuo se ve oprimido de forma económica, política, religiosa, cultural, en fin. Así que se comienzan a observar en la sociedad y se le conocen como minorías sociales, ¿no? Entonces es cuando las grandes entidades y grupos o igualdad social en su manifestación más extrema, pues causa esa exclusión social, cosa que también tenemos que checar pues, de estos individuos, ¿no? Y esta exclusión social, pues es corta los lazos entre el individuo y la sociedad. Y yo creo que causa, o bueno, es una buena forma de decir que pues puede haber desigualdad en ese aspecto, ¿no? Ese trato desigual. Bien, Avi, te escucho. Pues bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, es totalmente gratis, así como activar las notificaciones para que usted pueda seguir todo nuestro contenido y no se pierda de nada. Puede dejarnos un me gusta y si desea más contenido puede dar clic en los enlaces en la descripción de este video. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Avi, gracias, Asa. Y sin más, nos vemos el siguiente viernes con otro café nocturno. Muy buenas noches.